Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. La reflexión de hoy se titula Vino a nosotros. San Juan capítulo 1 versículo 14 dice: Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace algunos años asistí a un congreso internacional en donde fuimos desafiados a promover las misiones y el evangelismo en el mundo, especialmente en los países no alcanzados por la palabra de Dios. Uno de los conferencistas, vestido con atuendo del Medio Oriente, expresó: Jesucristo fue el primer misionero en el mundo. Fue enviado por el Padre y Él dejó su gloria para venir a la tierra a predicarnos el reino de Dios. Quedé sorprendido. Nunca había escuchado ni pensado en tal interpretación. Pero mi sorpresa fue mayor cuando, a la hora del almuerzo, veo al conferencista departiendo los alimentos con nosotros en nuestra mesa, como uno más de los nuestros. Eso impactó mi vida. Dije para mí, este hermano sí que trata de identificarse con nosotros. El texto que enunciamos arriba apunta a una realidad histórica impactante. Dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El evangelista Juan, luego de señalarlos que Jesucristo existía antes de que siquiera hubiera tiempo, espacio y materia, que estaba en la gloria en íntima relación con su Padre, que era Dios y que como divino que era, creó todo el universo y lo que existe, tomó una determinación radical: venir al mundo caído en maldad y pecado para darle salvación. ¿Cómo era ese mundo de la época de Jesús? Los historiadores dicen que lleno de inmoralidad sexual, libertinaje, explotación y opresión, discriminación social, racial y religiosa. Había violencia, derramamiento de sangre, corrupción, injusticia, impunidad y muchas cosas más. Este era el ambiente en la época de Jesús. El historiador español César Vidal, por ejemplo, dijo que el emperador Tiberio César, mencionado en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2, que da contexto de la época de Jesús, era un pervertido sexual. Poncio Pilato era un individuo que aplicaba una política de violencia y terror para gobernar los pueblos. Él no tenía ningún problema en mandar crucificar a un inocente, dijo el historiador. Más adelante comentó que Herodes el Grande, era rey de Judea durante la infancia de Jesús, fue un sujeto perverso y cruel. Dio muerte a su mujer y a algunos de sus hijos. Fue este Herodes el que mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, y que es mencionado en Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes, tetrarca de Galilea, Felipe, tetrarca de Iturea, y Lisanias, tetrarca de Abilinio, hijos de Herodes el Grande, aprendieron de su padre la crueldad, pero eran sumamente corruptos, dice el historiador. Vidal reflexionó que en un ambiente tan sombrío como ese habría un consuelo espiritual. Lucas apunta a un detalle curioso, que en esa época de Jesús eran sumos sacerdotes Caifás y Anás. Caifás era el sumo sacerdote oficial, pero el poder en la sombra en el templo era Anás. Cuando detienen a Jesús, lo llevan primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Dice San Juan capítulo 18, versículo 13. Para darnos una idea de la corrupción espiritual, Jesús decía que el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. Mateo 21,
versículos 12 y 13, Lucas 19, 45 y 46. ¿Cómo podríamos calificar el ambiente en el que desarrolló su ministerio Jesús? De densas y profundas tinieblas de maldad. Ahora podríamos comprender por qué el evangelista Juan es enfático al presentar a Jesús como la luz del mundo. Pues desde este contexto podemos también comprender mejor la afirmación del escritor sagrado: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto habla mucho de la firme determinación de Dios por salvar al ser humano, pero también de la plena obediencia y firmeza del Hijo en ese propósito, al tomar forma humana para, desde la misma realidad de pecado en el mundo, traer verdadera vida al humano. Hacerse ser humano fue asumir a plenitud la vocación redentora, con las implicaciones y riesgos que ello entrañaba. Fue entrar firmemente y de manera frontal en esa guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, para destruirlas y ofrecer salvación. Fue identificarse plenamente con la condición caída del ser humano para ofrecerle una verdadera y real esperanza de nueva vida. Fue mostrar con su vida mensaje que Dios no había abandonado la obra de sus manos. Por el contrario, estaba ahí para cumplir su promesa de redención. Más adelante, el evangelista dice: y habitó entre nosotros. ¡Qué maravilloso es esto! Una cosa es decirle yo estoy contigo a una persona que está sola y abandonada, y otra muy diferente es estar realmente con la persona. Pues eso fue lo que hizo Cristo. Su presencia fue real en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y no fue una presencia neutra, sino comprometida a favor del ser humano, llena de misericordia, compasión, bondad e infinito amor, al punto que ofreció su vida en rescate por los pecadores. Esa presencia fue tan impactante y sobrenatural que el evangelista dice: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando los apóstoles escucharon, comieron, caminaron y convivieron con Jesús, estaban experimentando la misma gloria de Dios, lo que los teólogos llaman una cristofanía, es decir, una manifestación misma de la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo, con su esplendor, poder y autoridad entre ellos, al lado de ellos, para darles salvación. El mismo Jesús dijo a sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Esto se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos 23 y 24. Jesucristo es la única luz verdadera que necesita con urgencia el hombre y la mujer contemporáneos, que se esconden en las tinieblas del alcohol, las drogas, la promiscuidad, las ideologías y el desamor, o están sumidos en el pozo del resentimiento, el rencor, el odio, la venganza, la violencia y la muerte. Amigo que me escuchas, ¿está tu vida sumida en las tinieblas? Cristo ha descendido para darte su luz de vida y liberarte de la muerte. Entrégale tu vida a Él y experimentarás su salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.